Vamos a resolver un ejercicio sobre fluidos y veamos qué dice el enunciado. Un cilindro alto con área transversal de 12 centímetros cuadrados se llenó parcialmente con mercurio hasta una altura de 5,00 centímetros. Se vierte lentamente agua sobre el mercurio. Estos dos líquidos no se mezclan. ¿Qué volumen de agua deberá agregarse para aumentar al doble la presión en la base del cilindro, debido solo a estos dos líquidos? Bueno, fijémonos que a nosotros nos están pidiendo el volumen de agua que se debe agregar para que la presión en la base del cilindro aumente al doble, pero debido solamente a estos dos líquidos. Eso quiere decir sin tomar en cuenta la presión atmosférica. Recordemos que la presión de un fluido está definida como la densidad del fluido por la aceleración de gravedad por la altura o profundidad a la cual nosotros queremos calcular la presión. Acá tenemos un dibujo en donde yo tengo acá representada un poco la situación. Tenemos mercurio primero, que nos dan la densidad, nos dan como dato la densidad, dice que la densidad de mercurio es 13.600 kilogramos en metro cúbico, y encima vertimos agua, cuya densidad también es un dato, que son 1000 kilogramos en metro cúbico. Obviamente, como el mercurio es más denso que el agua, voy a necesitar una altura mayor de agua para ejercer la misma presión que ejercen estos 5 centímetros de mercurio. Otro dato que nos dan a nosotros es el área. El área dice que son 12,0 centímetros cuadrados. Como la presión en el fondo ahora debe aumentar el doble, esto significa que necesariamente la presión que ejerce el agua, solamente el agua, debe ser igual a la presión que ejerce el mercurio. Como son iguales, si la sumamos, me va a dar el doble de presión que ejerce solo el mercurio. Como la presión está definida como ρ por G por H, entonces la presión del agua va a ser la densidad del agua por la aceleración de gravedad y por la altura del agua. Y la presión del mercurio va a ser la densidad del mercurio por G y por la altura que alcanza el mercurio. Podemos simplificar las aceleraciones de gravedad y nos quedaría entonces que la densidad del agua por la altura del agua va a ser igual que la densidad del mercurio por la altura que alcanza el mercurio. En el enunciado me dicen que esta altura que alcanza el mercurio es de 5 centímetros. Entonces vamos a despejar la incógnita que tenemos en esta ecuación. Tenemos como dato ambas densidades, tenemos como dato la altura del mercurio, nos faltaría la altura del agua. ¿Para qué necesitamos la altura del agua? Porque nosotros necesitamos calcular el volumen de agua que hay que agregar. Y fíjense la forma que tiene el agua dentro del recipiente. Como el agua es un líquido, es un fluido, los líquidos adoptan la forma del recipiente que lo contiene. Así que el agua adopta la forma cilíndrica. Y para calcular el volumen de un cilindro es área por altura. Y el área la tenemos. Me falta la altura del agua, que es lo que vamos a calcular ahora. Si despejamos la altura del agua, nos va a quedar que es igual a la densidad del mercurio por la altura del mercurio
dividido en la densidad del agua. Reemplacemos los datos. La densidad del mercurio me dice que es 13.600 kilogramos en metro cúbico. 13.600 kilogramos en metro cúbico. Y la altura del mercurio son 5 centímetros. La densidad del agua son 1000 kilogramos en metro cúbico. Fíjense que acá tenemos un pequeño problema con las unidades, porque la densidad está dividida en metro cúbico y tenemos una altura que está en centímetros. Pero en este caso no es problema porque las unidades kilogramos en metro cúbico se simplifican. Y nos va a quedar solamente la unidad centímetro. Hacemos la operación porque al final nos queda los 13.600 por 5 y dividido en 1000 y eso nos da 68 centímetros. Ya, tenemos la altura que alcanza nuestra columna de agua. Pero recordemos que nosotros nos están pidiendo, no la altura, nos están pidiendo el volumen de agua que hay que agregar. Entonces, como decíamos, el volumen entonces de agua que vamos a tener que agregar es, como adopta la forma de cilindro, y el volumen de un cilindro es el área del cilindro por la altura que alcanza el cilindro, entonces el volumen de agua va a ser 12,0 centímetros cuadrados por 68 centímetros. Y esto nos va a dar un volumen de 816 centímetros cúbicos. Ahora, si queremos dejar este resultado en metros cúbicos, tendríamos que recordar que un centímetro cúbico es lo mismo que 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Entonces, también podríamos escribir que estos son 816 y en vez de centímetros cúbicos, o un centímetro cúbico, escribimos 10 elevado a menos 6 metros cúbicos.